Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 7, el versículo 1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Cuando yo leía el versículo 1, en aquel momento me di cuenta que ese versículo era igual que San Mateo capítulo 3, el versículo 10. No necesitan buscar, yo solo leo. Según la voz de Juan el Bautista, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Juan el Bautista exhortó a los judíos que ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Qué significa eso? Ya está listo que el juicio de Dios. También el apóstol San Juan, ¿qué vio? Él vio que Apocalipsis capítulo 7, el versículo 1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra. Aquí dice 4 vientos. El viento era el símbolo de juicio de Dios. Según Jeremías capítulo 51, el versículo 1, ¿dónde está escrito? Usted no necesita solo. Ahí ha dicho Jehová aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. Yo levanto un viento destruidor. Pues 4 vientos eran el símbolo de ¿qué? Juicio de Dios. Todavía 4 ángeles están esperando ¿qué? El mandamiento de Dios. Que hay que destruir. ¿Sí o no? Como el hacha está puesto sobre la raíz de árboles. Ahora, 4 ángeles están esperando hasta que ellos escuchen que el mandamiento de Dios, que hay que destruir. Entonces, ¿por qué ahora 4 ángeles están esperando al mandamiento de Dios? Aquí dice. 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo. Clamó a gran voz a los
4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados en sus fuentes a los siervos de nuestro Dios. Aún todavía hay la misericordia de Dios para los judíos. ¿Sí o no? Los que son 144,000 sellados. Ellos son puramente los israelitas. ¿Sí o no? Pero todavía los muchos no quieren arrepentirse. ¿Sí o no? Todavía 4 ángeles están esperando al mandamiento de Jehová, que dañan a la tierra y al mar. ¿Sí o no? Ya hace más de 2000 años, ya Juan el Bautista, ¿qué dijo? El hacha está puesta sobre la raíz de los árboles. Pero los muchos están tomando en una broma el advertencia de Dios. Como los yernos de Lot, ¿sí? Aunque su suegro ha advertido a ellos, pero ellos tomaron en una broma la advertencia de Dios. ¿Por qué Jesús escribió esto? Porque todavía quiere dar una gran oportunidad para que los ateos puedan recibir la salvación, puedan arrepentirse. Por eso, dicen, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados en sus fuentes a los siervos de nuestro Dios. Y hoy el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Lo que es la salvación de Israel. ¿Sí o no? Después terminar la salvación de los gentiles, luego Jehová salvará a los israelitas. Primero, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Quiénes son? 14. Apocalipsis capítulo 14. El versículo 1. Después miré, y aquí que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la fuente. 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son
vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Estos fueron redimidos. ¿Sí o no? Entre los hombres como primicias para Dios. Somos también primicias. Primicias, ¿sí o no? Por la resurrección de Jesucristo. Por eso, todavía Jehová está dando a la gente una gran oportunidad para arrepentirse, para que pueda recibir salvo, para que sean redimidos. Pero los muchos toman en una broma la advertencia de Jehová, como la época de Noé. ¿Sí o no? En el caso del pastor Seattle, él siempre tenía mucho miedo del infierno. Pues cuando llovía mucho, cuando había relámpagos, era que él no quería salir del edificio. Porque exactamente él entendió que él estaba yendo al infierno. Pues siempre tenía mucho miedo del pecado. También tenía mucho miedo del infierno. Señor, yo no quiero ir al infierno, Señor. Su propio carácter era muy fuerte, carnalmente. Pero él exactamente entendió que su alma estaba yendo al infierno por el pecado. Pero un día él escuchó el Evangelio de Cristo. Luego se vestía de la ropa blanca. Antes de ponerse de la ropa blanca, él entendió el juicio de Dios. Señor, yo no quiero ir al infierno, Señor. Cuando había relámpagos, no quería salir de la casa ni tampoco de su trabajo. Ya el hacha está puesta sobre la raíz de los árboles. Ya 4 ángeles están 4 ángulos del cielo. Ellos están ya listos para dañar a la tierra, también al mar. Pero Dios no permitió para dañar a la tierra, al mar todavía. ¿Por qué? Por causa de los sellados. Los que son 144,000 israelitas. Desde el versículo 5, de la tribu de Judá, 12,000, de la tribu de Rubén, 12,000 sellados, de la tribu de Gad, 12,000 sellados. 7, de la tribu de Simeón, 12,000 sellados, de la tribu de Levi, 12,000 sellados. Pero
aquí no está escrito la tribu Dan, sino Levi. También siempre los se llamaban a la tribu José como Manasés y Efraín. Pero aquí miren. 8. De la tribu de Zabulón, 12,000 seados. De la tribu de José. Pero 6. De la tribu de Manasés, 12,000 seados. Pero aquí, de la tribu de José. ¿Por qué? En vez de Efraín. A Jesús no le gustaba por eso. Ya explicaba sobre ese punto a través del estudio bíblico de Jueces. Ustedes ya han escuchado que la tribu Dan era la raíz de toda la maldad de Israel. ¿Por qué? Ya le explico. No necesitan buscar. Hoy quiero explicar un poco nada más sobre este punto. Jueces capítulo 1, el versículo 34. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Aunque Jehová permitió a la tribu Dan ese territorio, pero la tribu Dan no pudo conquistar. ¿Por falta de qué? Por falta de fe. Por eso la tribu Dan vivía en un territorio muy, muy pequeño. Por eso necesitaba más el territorio, por falta de fe. Pues en vez de apoyarse en Dios para echar los amorreos, ¿sí o no? Ellos han preferido al camino fácil, ¿sí o no? Pues una parte de la tribu Dan vivía en ese lugar y los otros seguían buscando al territorio que ellos podían conquistar fácilmente. Por eso, Jueces capítulo 18, el versículo 1. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Mientras que ellos estaban buscando, un día encontraron un lugar llamado Lais, lo que se ubicaba en extremo norte de Israel, donde había los pueblos muy mansos, ¿sí o no? Pero la tribu Dan mataba a ellos, ¿sí o no? Antes de conquistar al lugar llamado Lais, ellos robaron
a la gente de Efraín que el falso efod y imagen, ¿sí? También falso sacerdote. Llevando estos a laís, ¿sí? ¿Dónde dejó el falso efod y el falso sacerdote? Falso imagen, ¿sí? Pues la tribu Dan seguía creyendo, adorando que el falso Dios. Capítulo 18. El versículo 27. Ellos llevando las cosas que había hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais. Al pueblo tranquilo y confiado, y los hicieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Ellos llevaron a Lais, ¿qué? Efod de falso sacerdote. Falsa imagen, ¿sí? Falsa imagen. ¿A dónde? A Lais. 29. Llamaron el nombre de aquel ciudad Dan, conforme el nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. 31. Así levantaban entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho, todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Hermanos, Jacob ya había visto con anticipación que la maldad de la tribu Dan, ¿sí o no? Por eso, Génesis capítulo 49, donde está escrito que 9, el versículo 17. será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones de caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperaré, oh Jehová. Cuando Jacob había visto con anticipación la maldad de su hijo llamado Dan, en aquel momento el corazón de Jacob se quemaba, ¿sí o no? Y pidió a Dios que tu salvación espere, oh Jehová. Por favor, Dios mío, salve a mi hijo Dan. Salve que la tribu Dan, por favor, Señor. Será serpiente. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda que muerde los talones de caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperaré, oh Jehová. Luego el rey Jeroboam hizo 2 becerros de oro. Y dejó el uno, ¿en dónde? En Dan, en Lais, luego en Bet. Lais era una ciudad idolatría. Y Betel también. Por eso ya
La gente de la tribu Dan fue muy contaminada por los ídolos. Y han perdido ¿qué? La pureza. Pues la tribu Dan no se incluyó entre 144,000 sellados de Israel. Señor, tu salvación esperaré, oh Jehová. Sion. Su padre Jacob pidió a Dios que para la tribu Dan, porque la tribu Dan ya fue contaminada por los ídolos. Pues en vez de la tribu Dan, la tribu Levi se incluyó entre 4,000 a 144,000 sellados de Israel. Pero en el milenio, Jehová tendrá misericordia de la tribu. En Ezequiel capítulo 48, el verso 1, 2, donde están escritos sobre este pueblo. Hermanos, Jehová le gusta el corazón arrepentido, ¿sí o no? Del mundo de los ídolos. Hoy también Dios quiere sellar, ¿sí o no? En frente de los hombres. ¿A quiénes? Los que sufren por el pecado. En Ezequiel está sobre este pueblo. Saben llorar por sus espíritus. Sufren por el pecado. ¿Sí o no? Sufren por el juicio de Dios, como el pastor de Seattle de Washington. Pero los yernos de Lot tomaron en una broma la advertencia de Dios, ¿sí o no? ¡Ey! No lo creo así. Mire, suegro, Sodoma y Gomorra son muy modernas, ¿sí o no? Lindas. Por eso Apocalipsis capítulo 14, ya ustedes leyeron, ¿no? Aquí dice, esos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Aquí dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Sí? Para anunciar el Evangelio. Esa época no será de la época de la gracia. Será la época de ¿qué? Persecuciones, ¿sí?
pero ellos van a obedecer a la voz del Cordero, ¿sí o no? ¿Qué significa esto? Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Sí? Creo que serán degollados, ¿sí o no? Por anunciar el Evangelio. Por eso, Juan el Bautista ha dicho que el hacha está puesta sobre la raíz de los árboles. ¿Por qué dijo esto? Para arrepentirse. ¿Sí o no? Jesús también, cuando empezó a predicar, ¿él qué dijo? Arrepentíos. ¿Sí o no? Y creer en el Evangelio. Arrepentíos. Cuatro ángeles están en cuatro ángulos de la tierra, ¿sí o no? Para dañar a la tierra y al mar. Sin embargo, los muchos están silbando, cantando la música mundana, así, estoy feliz, ¿qué voy a comer siempre? Aunque la hacha está puesta sobre la raíz de los árboles. Ojalá que no sean igual que la tribu Dan, ¿sí o no? Ojalá que todos ustedes están inscritos en el libro de la vida, ¿sí o no? No tomen en una broma la advertencia de Jesucristo. Versículo 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropa blancas y con palmas en las manos. Juan el Bautista, ¿qué vio? Una gran multitud, ¿sí o no? Todos ellos se vestían de la ropa, ¿qué? Ropas blancas. Quiere que ellos purificaron sus pecados. Por eso Jesús también dijo que bienaventurados que los de corazón limpio. Ya ustedes han estudiado ¿qué? Sobre la iglesia en Laodicea. Jesús, ¿qué mandó a la iglesia en Laodicea? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oros refinado en fuego, para que seas ricos y vestiduras blancas para vestirse. Aquí dice, para que seas rico y vestidura blanca para vestirte. ¿Cómo la gente puede vestirse de la ropa blanca? Por purificar sus pecados en la sangre de Jesucristo.
¿Sí o no? Todos los cristianos se ponen de las ropas blancas. Pero antes de que yo escuchara el Evangelio de Cristo, en aquel yo no podía decir a nadie que, me pongo de la ropa blanca. Todavía no. Algún día, por ahí, posiblemente, siempre decía eso. Porque yo era igual que la iglesia en Laodicea, por eso. Pero en el año 1986, el 4 de noviembre, a las 9:30, en aquel momento, me puse de la ropa blanca por el Evangelio de Jesucristo. Todavía me pongo para siempre. Pastor, todavía no me pongo de la ropa blanca. En 10 años posiblemente yo podría ponerme de ninguna manera. Ustedes ya saben que cuando ustedes van a morir, no saben, ¿sí? Pues ahora ustedes deben vestirse de la ropa blanca. Por eso, Juan el Bautista, el apóstol San Juan, ¿qué vio? Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. 9. Después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos, lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos, y los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Aquí el apóstol San Juan preguntó a un anciano. En aquel momento él que respondió. 14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Sí? Pero los muchos quieren emblanquear sus ropas por la obra de la ley de Moisés. Aquí es la sangre de Cristo. ¿Sí o no? Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. El versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos,
purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestro Padre ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. En la iglesia en Antioquía, ¿no? Donde había los falsos hermanos. Donde había los falsos hermanos que vinieron de Jerusalén. Y ellos empezaron a enseñar a la iglesia en Antioquía, donde el apóstol Pablo y Bernabé predicaban. ¿Sí? ¿Qué enseñaron los falsos hermanos? El versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Por qué Pablo y Bernabé subieron a Jerusalén? Aunque Pablo y Bernabé enseñaban en la iglesia en Antioquía, ¿sí? Pero los hermanos de allá no tenían mucha confianza en ellos. Por eso estaban muy confundidos. ¿Cuál es la verdad? Entre la enseñanza de Pablo y Bernabé o la enseñanza de los hermanos que vinieron de Jerusalén. Pues Pablo y Bernabé subieron a la iglesia en Jerusalén para reconfirmar, ¿sí o no? En aquel momento Pedro se levanta, diciendo, 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonios, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. ¿Quién eran ellos? Los hermanos de Antioquía. Purificando por la fe sus corazones. Por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? ¿Quién está tentando a Dios? El que quiere ir al cielo por guardar la ley de Moisés. Pedro, ¿qué dijo? ¿Por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestro Padre ni nosotros hemos podido llevar. Ese yugo, ¿cuál era? Lo que era la ley de Moisés. El que está poniendo ese yugo sobre los hombros de los hombres, él está tentando a Dios, ¿sí o no? Ni nuestro Padre ni nosotros hemos podido llevar. El apóstol Pedro, ¿qué confesó? Yo tampoco. Nuestro antepadre tampoco. Nuestro antepasado tampoco. Nadie podía llevar ¿qué? El yugo de la ley de Moisés. Pues los que quieren
dejar sobre los hombros de los hombres, ese yugo. Él está tentando a Dios. La gente únicamente puede vestirse de la ropa blanca por la sangre de Cristo. ¿Sí o no? Pues aquí dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Aquí de por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. De igual modo que ellos. ¿Quién eran ellos? Los cuales los hermanos de la iglesia en Antioquía, los gentiles. Hoy día los muchos están tentando a Dios. ¿Por qué? Poniendo sobre los hombros de los hombres, ¿sí o no? Ese yugo, el yugo de la ley de Moisés. Pero Pedro que confesó. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestro Padre ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Señor, usted quiere ser salvo, entonces guarda la ley de Moisés. Quiere decir que está tentando a Dios. Poniendo sobre el hombre de insensato que el yugo de la ley de Moisés, que nadie puede llevar. Por eso, un anciano entre los ancianos, un anciano respondió al apóstol San Juan que yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En la sangre del Cordero. Amén. Pero los muchos no creen en la voz del apóstol Pedro. Ya él confesó que seremos salvos por la gracia del Jesús, Señor Jesús. ¿Sí o no? Éramos salvos, somos salvos, seremos salvos por la gracia del Señor Jesús. En vez de guardar la ley de Moisés. ¿Todavía quieren tentar a Jehová ustedes? ¿Quieren poner sobre los hombros del hombre el yugo de la ley de Moisés? Que nadie puede llevar. Pues el apóstol San exactamente preguntó a un anciano. Luego él le respondió. Apocalipsis capítulo 7, el verso 14. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los posterará
y los guiará a fuente de aguas de vida. Dios enjugará toda lágrima de los ojos ellos. Algún día yo voy a tomar agua de vida para siempre, ¿sí o no? Donde no hay calor, donde no hay frío, donde no hay lágrimas, ¿sí o no? Mi cuerpo se transformará como cuerpo de Cristo. Según Filipenses capítulo 2. Por eso no necesita invertir mucho en nuestra carne, sino en la vida celestial. Amén. Por eso, hermanos y señores, si sus nombres están incluidos en el libro de la vida, también los sellados de Jesucristo, entonces primero tienen que arrepentirse. ¿Sí o no? Ya el hacha está puesta sobre la raíz de los árboles. Como que los 4 ángeles ahora están en 4 ángulos de la tierra, cielo, cielo, para dañar a la tierra y al mar. Pero todavía Dios no permite para los sellados, ¿sí o no? 4.000 sellados de Israel. Luego ellos van a anunciar el Evangelio de Cristo, según la guía de Cordero de Dios. Creo que casi todos serán degollados. Por eso ahora quiero que se arrepientan, por favor. ¿Quieren ser igual que 2 yernos de Lot? Ojalá que no sean igual que ellos. Amén. Voy hasta aquí, oremos.